unipolar. Lo que diferencia este sistema es que el poder radica en un solo actor, que absorbe a los demás prescindiendo de estos como agentes. Durante el siglo XX y siglo XXI, el sistema unipolar tuvo una gran relevancia, en especial en los años de 1945 a 1950. La unipolaridad tuvo un gran impacto en el poder militar y político, teniendo como esto en los años 1991 a 2011. En la actualidad hay una correlación de fuerzas internacionales protagonizado por distintos actores con una configuración multipolar, con características como la heterogeneidad y la diversidad de los actores y su participación en la política internacional en el siglo XXI. El mejor ejemplo de unipolaridad es el de Estados Unidos, el cual tuvo su auge de poder terminando la Guerra Fría hasta principios de 2011. Los cambios importantes que podemos notar es el aumento en la hegemonía del dólar o incluso la influencia del inglés al convertirse en un idioma mundial. También notamos sucesos mucho menos notorios, como la influencia de la cultura occidental al muchos países compartir sus tradiciones estadounidenses. Estados Unidos tenía una sobredimensión política y militar, que fueron puestas en juego al no lograr ganar ninguna de sus guerras antiterrorismo, las cuales eran las que buscaban el expansionismo del poder por medio de planes bélicos. Estados Unidos, en el ataque del 11 de septiembre del 2001 hacia las Torres Gemelas, perdió una imagen de invulnerabilidad a nivel internacional al perder sus percepciones político-militares. El mejor ejemplo de unipolaridad es el de Estados Unidos, el cual tuvo su auge de poder terminando la Guerra Fría hasta principios de 2011. Los cambios importantes que podemos notar es el aumento. Sabemos que el sistema internacional actual consta de distintas características como de distintos sistemas, en el cual el bipolar consta de dos potencias, las cuales dominan a sus rivales hasta llegar al punto donde cada una de dichas potencias se convierten dentro de la coalición, provocando que los actores secundarios se vean obligados a situarse de un lado de un bloque y del lado de otro bloque, ¿verdad?, de poder, a menos que tengan la capacidad de abstenerse. Por lo tanto, los actores principales persiguen el objetivo de no encontrarse a su merced de su rival e impedir la adquisición de medios y superiores a los suyos. Las alianzas son permanentes, existe una serie de premios y castigos dentro de cada bloque. Algunos expertos de las relaciones internacionales han considerado que este sistema es el sistema de poder más equilibrado y eficaz, como ya había sucedido anteriormente, ¿verdad?, en la Guerra Fría desde 1960 hasta 1991, donde sobresalía la bipolaridad soviética estadounidense, entendiendo que hay países que mantienen el sistema bipolar, de los cuales hablaremos a continuación. El sistema de bipolaridad y algunos ejemplos en países. Se refiere al sistema que existió durante la llamada Guerra Fría. Se identifica como bipolaridad porque dos naciones eran las protagonistas, las cuales eran Estados Unidos y la Unión de la República Soviética Socialista, la URSS, lo que hoy en día se conoce como Rusia. Estados Unidos y la URSS eran dos grandes frentes políticos, económicos y sociales. Por un lado, Estados Unidos con la defensa de la doctrina y la Unión Soviética con el socialismo, o lo que hoy en día vemos como el enfrentamiento socioeconómico entre dos potencias como lo es China y Estados Unidos. La guerra entre Ucrania crea un escenario para la rivalidad de estas grandes potencias. Multipolar. En el sistema internacional del siglo XXI se encuentra en plena transformación multipolar. Tras el final de la confrontación bipolar en 1947 y 1991 y luego de las llamadas guerras contra el terrorismo, se acentuó la pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos y el proceso de decadencia como una superpotencia precisamente en el contexto de la crisis multidimensional del sistema capitalista mundial. En la tercera década del siglo XXI, el sistema internacional atraviesa una nueva organización en la que el poder se encuentra por primera vez en la historia distribuida de manera global en forma multipolar. Los estados han dejado de ser los únicos agentes activos del poder, pero un grupo de potencias medias y emergentes pugnan y actúan en análisis para establecer una nueva distribución del poder mundial. Rusia y China en la configuración multipolar siglo XXI. Rusia, heredera de la URSS, con gran potencial militar y gran potencial de recursos naturales. Se desarrolla tecnología militar en sus fuerzas armadas, en robótica y inteligencia artificial. Desea ser
en un momento, Gorbachev, parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Eso no sucede. Luego, la Rusia actual desea ser protagonista con la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. China, por su parte, se enfila hacia el respeto con la prioridad del desarrollo económico, del desarrollo de la tecnología militar, pero Estados Unidos lo ve como un peligro. Rusia un peligro para Europa en Ucrania y China un peligro para Japón, para Corea y para Taiwán. Sistema pluripolar. La pluripolaridad es una noción amplia, acorde a este siglo, que requiere de relaciones más transparentes, más complementarias, más interdependientes y más solidarias. Esta perspectiva, de hecho, no les agrada a quienes se consideran un poder único y un poder imbatible. Está relacionado también con la multipolaridad. Se ha utilizado, de hecho, la expresión pluripolar de las relaciones internacionales en el sistema internacional porque se trata de una configuración de fuerzas geopolíticas y de relaciones heterogéneas, pues tiene identidades culturales distintas y en este caso son heterogéneas tanto en el lado político como en el lado ideológico. Algunos ejemplos de países que se consideran pluripolares o han adoptado enfoques de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en sus estructuras políticas y legales incluimos a Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Sudáfrica y Nepal. Es importante tener en cuenta que la situación política y legal de cada país puede haber cambiado después de la última actualización de datos en septiembre del 2021. Muchas gracias. Las relaciones internacionales y el sistema en general se preocupaba por el problema del orden, pero fue así como pasaron por un proceso de transformación que amplió el alcance hacia las esferas más diversas de la vida social y política del mundo contemporáneo. Una parte significativa del crédito de este proceso de renovación puede ser atribuida al giro crítico en el estudio de las relaciones internacionales, al incorporar el dinamismo intelectual del postestructuralismo y del postmarxismo a los debates teóricos en el área. El pensamiento crítico internacional creó las condiciones para la actual diversificación y pluralización del área. Es así como la pluralización es la causa de la fragmentación que ha causado una crisis en el sistema internacional. Gracias.